Bienvenidos. Esto es América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo. Estos son los titulares que marcan la jornada informativa de hoy. Trump afila opciones militares contra Irán mientras Teherán lanza amenazas de fuego y sangre. Pulso de potencias. China se planta frente a Estados Unidos por el régimen de Cuba en medio de un escándalo de espionaje. Les contamos qué está pasando. Millones de trámites migratorios quedan congelados y miles de cubanos entran en una pesadilla legal sin salida. Les explicamos. Vuelven los vuelos Miami a Caracas tras 7 años, pero el giro político enciende dudas y alarma. Ampliaremos la información. Además, Félix Guillermo conversa con Javier Larrondo sobre el drama de los presos políticos y una crisis humanitaria que se agrava dentro de las cárceles del régimen. Miguel Cosío analiza junto al exfiscal federal Nelson Rodríguez el intento de asesinato contra Donald Trump y las fallas de seguridad que hoy generan más preguntas que respuestas. Y Camilo Egaña aborda con el abogado Abelino González el laberinto legal de los casos de la I-220A, que mantiene a miles de cubanos en problemas con su estatus. Información confiable y al momento aquí en América Noticias. Comenzamos. El mundo contiene la respiración, porque la tensión ya no es solo política, es militar. El presidente Donald Trump está evaluando nuevas opciones de ataque contra Irán, mientras endurece el cerco económico con un bloqueo que asfixia al régimen de Teherán. Este jueves, altos mandos del Pentágono presentarán planes concretos que podrían incluir una ofensiva breve pero poderosa, una señal clara. Washington mantiene todas las cartas sobre la mesa, incluso la guerra. Pero del otro lado, la respuesta no se hace esperar. Desde Irán, figuras clave del aparato militar advierten que cualquier ataque estadounidense será respondido con golpes largos y dolorosos. Y mientras el pulso militar se intensifica, en el terreno, la violencia también escala. En el norte de Israel, un dron del grupo Hezbollah impactó un vehículo militar, dejando al menos 12 soldados heridos, un ataque preciso que confirma el creciente uso de drones como armas de guerra de bajo costo, pero alto impacto. Y en Gaza, otro golpe. Las fuerzas israelíes eliminaron a un alto jefe de inteligencia de Hamás, una figura clave en la planificación de ataques, un movimiento que busca debilitar la estructura operativa del grupo, pero que también podría provocar nuevas represalias. Mientras tanto, las tensiones también se trasladan al plano político. Trump lanzó un mensaje directo a Alemania, pidiendo que no interfiera y defendiendo que sus acciones contra Irán harán el mundo más seguro. El conflicto avanza, paso a paso, hacia un punto de quiebre. Los mantendremos informados. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Choque global por Cuba. China enfrenta a Estados Unidos y defiende a la dictadura tras alerta de espionaje. La tensión sube de nivel y ahora China entra de lleno en el conflicto. Beijing respondió con dureza a las advertencias de Marco Rubio sobre presunto espionaje chino en Cuba y dejó claro que no dará un paso atrás en su respaldo al régimen de La Habana. El gobierno chino rechazó las acusaciones y acusó a Washington de difamar y fabricar excusas, pero no se quedó ahí. También exigió el fin de las sanciones contra Cuba y prometió seguir apoyando a la isla en materia de seguridad y cooperación. Un mensaje directo y con implicaciones globales. Desde Estados Unidos, Rubio había advertido que el régimen cubano ha permitido la operación de adversarios estratégicos a solo 90 millas de sus costas. Un señalamiento que apunta a una posible red de espionaje chino instalada en territorio cubano. Han abierto las puertas a los adversarios de Estados Unidos para que operen en territorio cubano en contra de nuestros intereses nacionales con total impunidad. No vamos a permitir que un aparato militar, de inteligencia o de seguridad extranjero opere con impunidad a 145 kilómetros de las costas de Estados Unidos. Eso no va a suceder bajo la presidencia de Trump. Informes de inteligencia citan al menos 4 bases activas de monitoreo electrónico, incluyendo instalaciones cercanas a zonas altamente sensibles como Guantánamo. Otros reportes elevan la cifra a más de una docena de sitios en expansión desde hace años. China lo niega.
pero al mismo tiempo refuerza su alianza con el régimen, y ese es el punto que enciende las alarmas en Washington, porque no se trata solo de declaraciones. Beijing ya ha enviado ayuda financiera, alimentos y respaldo político a Cuba, mientras eleva sus relaciones a niveles más estrechos en medio de la presión estadounidense. Cuba una vez más queda en el centro de una disputa entre potencias, con un régimen que se apoya en aliados externos para sostenerse, y ahora, con China defendiendo abiertamente a La Habana, el escenario escala a un nivel mucho más delicado. No es solo Cuba, es el equilibrio de poder en la región. Acusaciones de espionaje, alianzas en juego y una confrontación que convierte a Cuba en pieza clave de un tablero global cada vez más tenso, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Alarma en el sistema migratorio de Estados Unidos, millones de casos en pausa y miles de familias atrapadas en un limbo sin salida. La Agencia de Inmigración activó un nuevo sistema de verificación de seguridad con el FBI, que ha paralizado más de 12 millones de solicitudes en todo el país. El cambio es radical. Ahora, todos los expedientes pendientes deben pasar nuevamente por controles ampliados de antecedentes, incluyendo el reenvío de huellas dactilares al sistema federal. El resultado, un freno inmediato en decisiones clave, residencias permanentes, asilos, ciudadanía y peticiones familiares. La orden responde a una directiva impulsada por el presidente Donald Trump, enfocada en reforzar la seguridad nacional y evitar que actores criminales se beneficien del sistema migratorio. Pero en la práctica, el impacto ya se siente. Los tiempos de espera, que ya eran largos, ahora podrían extenderse aún más. Casos que tardaban meses podrían quedar congelados sin fecha clara de resolución. Hay una comunidad especialmente golpeada, los cubanos. Las cifras son contundentes. Las aprobaciones de residencia para cubanos se desplomaron casi por completo, con una caída del 99,8% en poco más de un año. Mientras tanto, las detenciones por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas se dispararon más de un 400%, superando los 1,000 arrestos mensuales, una realidad que deja a miles de migrantes en una situación crítica, sin estatus definido, sin protección y bajo el riesgo constante de ser detenidos. Abogados han presentado demandas federales por los retrasos, denunciando que miles de solicitudes, especialmente de cubanos, llevan años sin respuesta. El gobierno asegura que los retrasos serán temporales, pero en las calles la incertidumbre crece, porque hoy, para millones de inmigrantes, el sueño americano no está avanzando. Está en pausa, informó Leticia Grau para América Noticias. Se hizo realidad. Después de 7 años de interrupción, ya despegó el primer vuelo comercial directo entre Miami y Caracas, marcando un momento histórico, cargado de expectativa, pero también de incertidumbre. La ruta, operada por American Airlines, vuelve a conectar de forma directa a Estados Unidos con Venezuela, algo que no ocurría desde 2019. El vuelo salió desde el aeropuerto de Miami rumbo a Maiquetía, reabriendo una vía clave para miles de venezolanos que durante años tuvieron que hacer escalas, pagar más y esperar más. Y esto apenas comienza. La aerolínea arranca con un vuelo diario de ida y vuelta y ya proyecta sumar una segunda frecuencia en las próximas semanas ante una demanda que no deja de crecer en el sur de Florida, donde vive una de las comunidades venezolanas más grandes fuera de su país. Pero este despegue no es solo un tema de aviación, es política en movimiento. El regreso de los vuelos llega tras un giro radical en Venezuela. Luego de la salida de Nicolás Maduro del poder y el acuerdo entre Washington y la administración interina encabezada por Delcy Rodríguez, ambos países comenzaron a restablecer relaciones diplomáticas, reabrir embajadas y relajar sanciones. Incluso la administración de Donald Trump ha impulsado esta nueva etapa, apostando por una apertura económica en un país con las mayores reservas de petróleo del mundo, ahora con leyes reformadas para atraer inversión extranjera. Pero ojo, no todo es celebración. El Departamento de Estado mantiene la alerta para viajar a Venezuela por riesgos de criminalidad, secuestros y un sistema de salud debilitado. Es decir, los vuelos regresan, pero el país aún no ofrece garantías plenas. Y hay otro factor, el precio.
Los boletos están por las nubes, superando fácilmente los $1,000, reflejo de la alta demanda y la limitada oferta inicial. Así que la pregunta es clara: ¿este despegue marca el inicio de una nueva etapa real entre ambos países o es solo el primer paso de una transición todavía frágil? Por ahora lo cierto es contundente. Miami y Caracas volvieron a estar conectadas por aire después de 7 largos años, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Escándalo en Cuba. Régimen usa a un menor preso para montar show y tapar denuncias de abuso. Una imagen, un piano y una puesta en escena que desata indignación. El régimen cubano ahora exhibe al adolescente Jonathan David Muir Burgos dentro de prisión, tocando un teclado, en lo que muchos denuncian como un intento desesperado de maquillar una situación crítica. La escena fue difundida por plataformas oficialistas, mostrando al menor como si todo estuviera bien. Pero detrás de esa imagen, la realidad que denuncia su familia es completamente distinta. Jonathan, de solo 16 años, sigue recluido en una cárcel de máxima seguridad para adultos. Está enfermo y, según sus padres, su estado empeora cada día. El régimen intenta vender normalidad, pero evita responder lo esencial. ¿Qué tratamiento médico está recibiendo? ¿Por qué sigue preso en esas condiciones? ¿Y por qué un menor está encerrado en una prisión de adultos? Las denuncias son graves. Su padre asegura que el joven está desnutrido con infecciones en la piel. Incluso el propio adolescente habría suplicado en una llamada: «Papá, sácame de aquí, no resisto más». Le preguntamos que por qué no descansaba, que por qué no dormía, y nos refiere que es por la inmensa cantidad de chinches que le pican su cuerpo y le están infectando allí, agravando más su salud física y la salud mental, que entra en procesos vagal o hipoglicemia, también por el hambre que está pasando, por las minidosis de alimento que recibe, que son muy inadecuadas. Pero en lugar de aclarar la situación, el régimen responde con propaganda. Una imagen no borra los testimonios, no responde a las preguntas, y para muchos solo confirma una estrategia: controlar el relato antes que asumir responsabilidades. El caso ya trascendió fronteras. Organismos internacionales han advertido que su vida y su salud están en riesgo, mientras crecen las presiones para su liberación inmediata, y el contexto lo hace aún más delicado. Jonathan fue detenido tras protestas por apagones y escasez. En un país donde cada vez más jóvenes alzan la voz, su encarcelamiento no solo genera indignación, también envía un mensaje. Ya llegó más allá de las fronteras de Cuba. La semana pasada, el Centro de Denuncias Defensa CD escribió a la UNICEF advirtiendo que Jonathan está siendo tratado de una forma que viola los estándares internacionales para menores de edad. Un menor enfermo, una imagen cuidadosamente montada, y un régimen que intenta silenciar la realidad, pero las preguntas siguen ahí, y cada día pesan más. Seguiremos informando. Soy Leticia Grau para América Noticias. Colapso total del peso cubano. El dólar rompe récord y dispara la crisis en la isla. El golpe es directo al bolsillo y cada vez más duro. El dólar en Cuba acaba de marcar un nuevo récord histórico en el mercado informal. 535 pesos cubanos por cada billete verde. 535. Un salto que confirma lo que muchos ya sienten en la calle. El peso cubano se sigue desplomando, sin freno y sin solución a la vista. Es el segundo día consecutivo de subida. Apenas ayer estaba en 532 y hoy vuelve a dispararse, superando incluso las previsiones de los expertos. Mientras tanto, el euro también se mantiene en niveles históricos, en 605 pesos, consolidando una barrera que hace apenas semanas parecía impensable. En contraste, la llamada moneda libremente convertible, la MLC, cae a 400 pesos, reflejando un sistema que ya no convence ni dentro de la propia isla. Pero más allá de los números, lo que se vive es una realidad cruda. En solo un mes, el dólar ha subido 20 pesos. Y si miramos atrás, el dato es aún más alarmante. Desde 2020, el peso cubano ha perdido alrededor del 95% de su valor frente al dólar. Lo que antes costaba 42 pesos, hoy supera los 500. Una caída brutal que golpea directamente a millones de cubanos. ¿Y por qué pasa esto? Las razones son profundas y peligrosas. La crisis energética, agravada por la falta de petróleo desde Venezuela y México, ha reducido aún más la entrada de divisas.
A eso se suma la caída del turismo, la escasez de dólares en los bancos y una emisión descontrolada de dinero por parte del Estado para cubrir su déficit. El resultado, más pesos en la calle, pero cada vez valen menos. La brecha con el cambio oficial también revela el problema. Mientras el gobierno fija el dólar en menos de 500 pesos, en la calle ya va por 535, una diferencia que expone la desconexión total entre la economía real y las cifras oficiales. Y la gran pregunta es inevitable: ¿hasta dónde puede llegar esto? Porque si algo queda claro hoy es que el peso cubano sigue en caída libre y el dólar, lento pero seguro, sigue mandando en Cuba. Soy Enrique López para América Noticias. Explosión política, judicial y diplomática que sacude a México y enciende las alarmas en Washington. Estados Unidos acaba de lanzar uno de los golpes más duros contra la llamada narcopolítica, al acusar directamente a altos funcionarios vinculados al poder de colaborar con el cartel de Sinaloa. En el centro del escándalo, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto a otros políticos en activo y exfuncionarios, señalados por, presuntamente, facilitar el tráfico masivo de drogas hacia territorio estadounidense. La acusación, presentada por fiscales federales en Nueva York, es contundente: conspiración para narcotráfico, posesión de armas automáticas y protección directa a una de las organizaciones criminales más violentas del mundo. Según la justicia estadounidense, los implicados habrían trabajado con los llamados Chapitos, la facción del cartel ligada a los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, recibiendo millones de dólares a cambio de permitir operaciones con total impunidad. Incluso, las acusaciones van más allá. Se alega que el propio proceso electoral que llevó a Rocha al poder habría sido influenciado con intimidación y presión criminal para asegurar su victoria política. Pero la reacción desde México fue inmediata. Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político. Mientras tanto, en Estados Unidos, el mensaje es firme. Las autoridades aseguran que el cartel de Sinaloa no podría operar con tal alcance, sin apoyo, dentro del sistema político, y advierten que irán contra cualquier funcionario, sin importar su cargo, que esté vinculado al narcotráfico. El impacto de este caso puede ser profundo. No solo pone en jaque a figuras clave del poder en México, también amenaza con tensar aún más la relación bilateral, en medio de la crisis por el tráfico de fentanilo que golpea a miles de familias en Estados Unidos. Acusaciones graves, negaciones contundentes y una confrontación que apenas comienza. Informó Enrique López. Esto es América Noticias. Para que estés mejor informado, te dejamos con nuestras noticias en un minuto. En La Habana vuelve a circular un Porsche Panamera sin chapa, una imagen que por sí sola resume el absurdo económico de la Cuba de hoy: lujo, opulencia y privilegio moviéndose a plena vista en un país donde el transporte público se cae a pedazos y el combustible sigue siendo un problema cotidiano. El detalle de que el auto aparezca sin matrícula no hace menos impactante la escena, al contrario, la vuelve más simbólica. Porque muestra cómo ciertos vehículos de alta gama entran y salen del país con una naturalidad que contrasta brutalmente con la vida del cubano promedio. Según la nota, la explicación burocrática es que muchos de estos carros salen del puerto sin chapa y luego se registran más tarde, pero esa aclaración no borra la pregunta de fondo. ¿Cómo es posible que en medio del colapso sigan apareciendo estas señales de lujo casi obsceno? La imagen, además, llega apenas días después de otro Porsche Panamera visto en La Habana, esta vez negro, lo que convierte el caso en algo más que una anécdota viral. Lo que queda expuesto no es solo un carro caro, sino una dinámica social donde la desigualdad ya no se oculta, se pasea por las calles, se fotografía, se sube a redes y se convierte en un símbolo involuntario de la brecha entre quienes tienen acceso a divisas, contactos y canales de importación, y quienes dependen de una economía rota. Por eso estas imágenes generan tanta reacción. No son simplemente un auto bonito, sino una postal del privilegio en tiempos de carencia. Del otro lado del estrecho, Miami también refleja una crisis, pero de otra naturaleza. Ya no se trata de escasez estatal, sino de costo de vida, vivienda inaccesible y presión inmobiliaria. La ciudad perdió 113.700 residentes estadounidenses netos en 2025, según el análisis citado. Una cifra que marca un récord negativo y supera con amplitud el peor dato anterior de 2008. En términos más simples, Miami ya no solo es cara, para mucha gente se está volviendo inviable.
La nota señala que Miami-Dade cayó de 2.812.144 a 2.802.029 habitantes entre julio de 2024 y julio de 2025. Y que el detonante principal es la crisis de asequibilidad en el sur de Florida. El precio promedio de una vivienda en el condado llegó a $711.025, mientras que el máximo accesible para una familia de ingresos medios en Florida es mucho menor, lo que deja a miles de personas fuera del mercado. En otras palabras, la salida de población no obedece a falta de empleo necesariamente, sino a que vivir allí se ha vuelto demasiado caro incluso para quienes trabajan y producen dentro del sistema. Sandro Castro volvió a pronunciarse sobre el adolescente Jonathan David Muir Burgos, de 16 años, preso en Cuba por haber participado en las protestas del 13 de marzo en Morón. Esta vez pidió que atiendan su salud y dijo que, aunque quizá el joven no midió las consecuencias de su conducta, el castigo no parece justo para alguien de esa edad. La reacción fue interpretada por muchos como un gesto calculado, porque no cuestiona la base del encierro ni exige su liberación, sino que se queda en una frase ambigua, casi decorativa, que intenta mostrar sensibilidad sin romper realmente con la narrativa oficial. Ese matiz importa mucho porque Sandro Castro no es una figura cualquiera. Su apellido lo coloca en el centro de cualquier debate sobre poder, privilegio y control simbólico en la Cuba actual. Cada vez que habla de un preso o de un conflicto social, se le compara con la realidad de los jóvenes cubanos que terminan encarcelados por protestar, opinar o simplemente estar en el lugar equivocado en un momento de tensión. Por eso su pronunciamiento no solo genera curiosidad, sino también rechazo y sospecha. Para muchos, parece más una operación de imagen que una postura de fondo frente a la represión contra adolescentes y jóvenes. Buenos días a todos. Bueno, hoy prometí hablar del adolescente Jonathan David. Quizás siendo tan joven, no midió las consecuencias de su actitud. Pero también la consecuencia no es la más favorable ni la más justa para una persona de su edad. Yo pido por favor que se preocupen por su salud, que atiendan su salud. Comparto también el dolor de sus padres, de sus familiares, que es un momento bien duro y doloroso como lo está haciendo para él. Ojalá puedan estar juntos pronto, porque el Vampirá siempre desea amor y paz y armonía. Los quiere tu Vampirage.